Cuentos contados, la Biblioteca Popular en casa. Aquel cuadro, de Elsa Bornemann. Arriba del ropero del dormitorio de sus padres, Hilario Cuevas encontró aquel cuadro, cuidadosamente empaquetado. Era lo único rescatable del montón de cosas que su madre había ido colocando sobre el ropero. El cuadro era un óleo enmarcado. Sobre un ángulo estaba la firma de mi madre, con una fecha que indicaba que esa pintura había sido hecha por ella 50 años atrás, de niña, cuando fantaseaba con ser artista plástico. Nunca lo había visto antes. Por eso Hilario se conmovió y permaneció sentado sobre la cama de los padres, y con la mirada perdida en sus recuerdos. La campanilla del teléfono lo volvió al presente. ¿Hola? ¿Hola? Ya habían cortado cuando atendió. Ahora estaba en su cuarto cuando se le ocurrió que esa pared desnuda frente a su propia cama era el lugar ideal para colgarlo. Así lo puedo contemplar todas las noches. Es como si mamá hubiera querido hacerme un regalo. Pobrecita, ya un mes que no está más. Hilario dedicó la última hora de aquel viernes a mirar el cuadro con mucho detenimiento. Su mamá había pintado una casa estilo Tudor, 2 pisos con 4 ventanas cada uno, cortinas que impedían ver el interior de las habitaciones cálidamente iluminadas. Al frente, un jardín florido y medio confundida entre las plantas, la silueta de un muchacho manejando una guadaña. ¿Sería el jardinero de aquella casa? Durante las semanas que siguieron al encuentro del cuadro, Hilario destinó sus momentos libres a contemplarlo. Emocionado como estaba, cada día le parecía más hermoso y no lograba explicarse por qué su madre lo habría guardado, casi ocultado por completo. Una noche estaba a punto de dormirme, con la vista distraída en el óleo, y creí observar que una de las cortinas del primer piso de la casa pintada se descorría lentamente. Pensé que el sueño me hacía ver visiones. Hilario apagó el velador, dispuesto a descansar. Esa madrugada soñó con sus padres y se sintió pequeño y mimado, como cuando los dos vivían y le decían Lari. Me desperté de buen humor. Me estaba vistiendo cuando recordé el asunto de la cortina del cuadro. Volví a verlo, pensando que la visión era producto del cansancio, pero vi que la cortina del primer piso de la casa pintada estaba realmente descorrida. Hilario se inquietó, y más aún cuando una nena que parecía pedir auxilio se asomó a esa ventana y le hizo señas desesperadas. Por detrás de la niña una mujer hizo lo mismo. Me estoy volviendo loco. Esto me pasa por pasar tantas horas mirando el cuadro de mamá. Estoy sugestionado como un niño. Esa noche Hilario decidió que dormiría en la sala. Se prometió que no volvería a mirar el cuadro hasta la mañana siguiente. A la madrugada me desperté de repente, transpirando y con la necesidad impostergable de mirar el óleo. Fui al cuarto. ¿Para qué habrá ido? Ahora eran 3 las cortinas descorridas. La niña y la mujer en una, un niño en la otra y un hombre en la restante. Todos pedían auxilio. En sus caras, el espanto. En la de Hilario, también. Temblando, descolgué el cuadro y lo tapé para no ver esas imágenes que tanto me estaban perturbando. ¿Cómo era posible que pase esto?, pensó Hilario, y en un impulso se abrigó para salir a la calle. Debía averiguar si esa casa que pintó mamá existe o existió, y a quién pertenecía. Estaba seguro que esa pintura fue inspirada en algún paisaje vecino. Hilario estaba tan nervioso que las 80 cuadras que lo separaban de aquella zona las atravesó casi sin darse cuenta. El sol del domingo ya acariciaba los árboles cuando llegó al barrio donde su mamá había sido Irenita. Recién después de haberlo recorrido sin parar, me encontré frente a la casa que mi madre había pintado. 2 veces había pasado frente a ella, sin reconocerla. Habían pasado 50 años. Era la misma casa, pero envejecida por el tiempo y bastante transformada a fuerza de refacciones. El jardín delantero no existía. El patio ocupaba el espacio que antes había pertenecido a césped y plantas. Sobre la verja de la entrada, un cartel anunciaba Jardín de Infantes Tulipán. Pulsé el timbre, sobre el que se leía portería. Ya estaba por irme cuando una viejita salió desde una de las puertas laterales de la residencia. Sí, ya va. ¿Qué desea, señor? Buenos días. Disculpe la molestia, pero... ¿Qué pasa? A usted no lo tengo visto por aquí. ¿En qué puedo serle útil? Entonces Hilario le contó una historia que se le iba ocurriendo a medida que la desarrollaba. No podía decirle la verdad. Se las ingenió tan bien que la viejita le dio la información que Hilario ansiaba.
Entre otros detalles que no me interesaban, supe, por ejemplo, esa casa había pertenecido 50 años atrás a una familia, Dubati, que sus 4 integrantes habían muerto asesinados, que nunca se había descubierto al criminal, que la finca había permanecido cerrada durante mucho tiempo. La viejita seguía hablando y hablando cuando Hilario pensó que ya tenía datos suficientes como para empezar a comprender el secreto que el cuadro encerraba. Casi sin despedirse de la anciana, llamó un taxi y volvió a su casa hecho un relámpago. Corrí a mi cuarto y tomé el cuadro. Lo observé con atención. El miedo me picoteó el corazón. Las cortinas del primer piso de la casa pintada continuaban descorridas, pero no había nadie. Aunque lo más impresionante era que la silueta del jardinero había desaparecido del óleo. Fuera de control, Hilario arrojó el cuadro al aire. Al estrellarse contra el suelo, el marco quedó por un lado, el óleo por otro y el cartón que lo protegía por detrás fue a parar abajo de su cama. Cuando me empecé a recomponer y a recoger las partes del cuadro, encontré un papel doblado en varias partes. Era un papel de carta fino, tipo Biblia, y sin dudas había saltado del interior del cuadro cuando se había descuajeringado debido al golpe contra el piso. Desdoblé el papel. Era un mensaje manuscrito con la letra infantil de mi madre y esta confesión. Me llamo Irene del Pino y tengo 12 años. Ayer mismo descubrí por casualidad quién es el asesino de los Dubati. Pero él lo sabe y me amenazó, diciéndome que si se me ocurre contar lo que vi, me va a matar. Me dijo también, esté donde estés y sea cuando fuere, si alguien se entera de lo que presenciaste, yo me las arreglaré para matarte apenas me delates. Y con la misma arma con que asesiné a tu amiga Andrea, con esa misma arma que me sorprendiste lavando, voy a acariciar tu cogote. No lo olvides y boca cerrada. ¿Entendiste? Tengo pánico. Le pido a Dios que me ayude a callar y espero que se haga justicia algún día. En el cuadro que acabo de pintar y dentro de cuyo marco voy a ocultar este mensaje, aparece el asesino con su arma. Ojalá reciba su merecido castigo. Irenita. Un grito salió de la garganta de Hilario. ¡El jardinero! El jardinero fue el asesino de la familia Dubati. Pero en el mismo instante en que pronunciaba aquellas palabras, recordó que ya no estaba en el óleo. ¿Dónde entonces? Hilario se lanzó sobre el teléfono. Comenzaba a discar el número de la policía cuando la sombra de una guadaña proyectada sobre la pared que tenía al frente lo paralizó. Me di vuelta con el tiempo justo como para ver erguido a mis espaldas y barajando la guadaña a un viejo. Durante un instante, Hilario creyó que estaba a salvo. El jardinero del cuadro era un muchacho y no ese hombre de barba y pelos blancos. Pero durante el instante siguiente, Hilario entendió que estaba perdido. Ese hombre era el jardinero con 50 años más sobre su piel. Piedad, por favor, no me mate. El viejo seguía haciendo bailar su guadaña mientras le decía: yo no cometo 2 veces el mismo error. Voy a desgollarte como tendría que haberlo hecho con Irenita, tu estúpida madre. Le ruego, déjeme vivir y juro que no voy a delatarlo. Mire lo que hago con este mensaje de mi mamá. Hilario rompió el papel de la confesión en 1000 pedacitos y se los tragó. El jardinero estaba a punto de descargar su guadaña contra Hilario, pero el rostro y el cuerpo del muchacho le indicaron que no hacía falta. Era evidente que acababa de sufrir un ataque al corazón. Pocos minutos después, moría. Días después, el jefe de policía en una conferencia de prensa explicando la muerte de Hilario. Indudablemente este muchacho se trastornó debido al fallecimiento de su madre. Y vean si no, la autopsia reveló sobre su última cena que fue papel, un loco manso. Eso es todo. No, su habitación estaba en perfecto orden. Un 5. ¿El cuadro que encontramos junto a su cadáver y todo roto? Sí. Una pintura hecha por su madre durante la infancia. Nada de valor. Afectivo sí, por supuesto. ¿Qué representa? Una casa estilo Tudor. 2 pisos con 4 ventanas cada uno. Cortinas que impiden ver el interior de las habitaciones iluminadas. Al frente un jardín florido y medio confundida entre las plantas. La silueta de un muchacho manejando una guadaña. ¿El jardinero de la residencia, tal vez? Oh, pero ya me están haciendo ir por las ramas. ¿Qué tiene que ver el óleo con la muerte, señores periodistas? Y aquel cuadro fue a parar a uno de los tantos camiones que recolectan desperdicios, junto con todos los demás que había hecho Irenita. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Argentina.